quieres. No, está bien. No, vamos a prenderlo si tú quieres. Está bien, está bien. Tú no te tienes preocupes. rato aquí. Mucho, loco. Y este es el calentón de la máquina también. Tú sabes. No, pero vamos. Está bien, deja el aire ahí tranquilo. Muchachones, bienvenidos al podcast del Silvestre. El letrero no está ahí, pero lo va a poner pronto. Hoy está Andrés Aníbal y está Jacob Rodríguez. Muchísimas gracias por venir aquí. Y nada, recuerden que pueden encontrarnos en la plataforma de Spotify, de Apple Podcast y en YouTube. Así que ya ustedes saben. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para mí, para muchas de la audiencia que va a estar escuchando este episodio. Y vamos a hablar de lo que es los scouts. Me lo aclararon antes de empezar. Los scouts. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Invitación. ¿Qué es los scouts para ustedes y en general? Bueno, en el scout, en el escultismo se podría definir Escultismo, también, sí. que es lo que hacemos. Es un movimiento sin fines de lucros que intentamos enseñar con la educación no formal, que significa que no es como en los colegios, o sea, que tú vas y pasas las materias y eso, sino que con diferentes métodos, ya sea yendo acampando, haciendo servicios, ese tipo de cosas, se logra un desarrollo del ser humano, ya sea... La finalidad es crear un mejor ciudadano. Claro. Y una de esas cosas son... O sea, tenemos diferentes maneras, se podría decir. De Básicamente educar a eso. la persona. Sí. Bien, eso yo lo veo muy bien porque... Y es para jóvenes, hasta los 23 años. O sea, si uno se va por lo de la teoría, en los manuales que nosotros tenemos que estudiar, dice que el escultismo es un juego de muchachos dirigido por muchachos con la supervisión de adultos. Ok, perfecto. Pero no sé por qué, pero a ustedes siempre lo relacionan porque supuestamente son, como se le dice en el término coloquial, popi. Y yo veo que no es así. No. Porque yo conozco personas que no pertenecen a lo que es el popismo y participan de esto, ¿tú entiendes? O sea, ¿a qué se debe eso? Que a ustedes lo relacionan con eso. Bueno, yo entiendo que eso depende de dónde tú lo mires, Porque, por ejemplo, estamos aquí en San Francisco, o sea, Sí. estamos en el grupo 88, uno solo. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo, que hay más diversidad. Grupos, Sí, muchos. se podría decir, hay muchos grupos que están, por ejemplo, en un barrio y otros que están en una escuela, por ejemplo, o un lugar de personas que son pudientes. Sí. Lógicamente, Hay todos son grupos scouts. en la capital que son solamente para personas que estudian en dicho centro. Un ejemplo, colegios bien caros y cosas Ok, así. Sí, ¿tú me entiendes? perfecto. O sea, lógicamente, por ejemplo, aquí puede hacer que tú veas, o que la persona que tú conozcas, tú las relaciones con que sean pop, pero en verdad, o sea, no hay ninguna... Aquí es un grupo un poco general, porque como el único, o sea, Sí. vienen personas de la organización, desde el barrio, Claro. Es bien cosas así. diverso, es bien Sí. diverso. Y Pero- veo que también no es solo para varones, también hay Sí, sí, hembras. Sí. Es que eso es bueno, que se relacione todo el mundo. Sí. Algo que yo veo muy interesante de los scouts, y es que la mayoría de los que participan en eso, de los scouts, tienen un crecimiento personal diferente a las personas que no están relacionadas con esto. ¿A qué se debe esto? A la educación que ustedes hablaron en el principio, ¿se debe eso? Sí. Básicamente. Si quieres decir ya y con algunos ejemplos. O sea, lo que pasa, un ejemplo, en el grupo te dan un crecimiento personal diferente a lo que tú puedes adquirir en tu casa, por así decirlo. O sea, tus padres te crían bien, pero, o sea, en el movimiento te ayudan a lo que es el crecimiento personal, valga la redundancia. Desarrollo. Ajá, desarrollo personal, por así decirlo. Porque, o sea, los manuales que uno tiene y cosas así, libros, son escritos por la mayoría, por el fundador del grupo. Y fue... Del movimiento. Ajá, del movimiento. Perdón, del movimiento. Y fue de su propia vivencia, desde la adolescencia hasta la adultez.
Sí, yo estuve leyendo un poco con respecto a Ben Powell, así que se llama. Baden-Powell. Baden Powell. Ah, bueno, el donde yo lo leí lo tenían abreviado. Ben Powell, así era que lo tenían. El punto es que él participó en un encuentro de guerra en África. Y ahí fue donde aprendió un poco de las personas que vivían en la montaña, en ese lugar, y junto a otra persona. El grupo que ellos tenían era como muy reducido en comparación al grupo con el que ellos se iban a enfrentar. Entonces, con la cultura de los nativos, fue que ellos pudieron como salir a flote para poder enfrentar a los otros panas. Y eso es bastante interesante. Entonces, el pana lo que hizo fue... El pana. Escúchame si le estoy faltando el respeto. Pero el pana... se interesó por eso. Él trató de coger todo el conocimiento de ese grupo de personas nativas y lo llevó hasta su ciudad natal. Luego fue reconocido y eso por la reina del momento y ese tipo de cosas. Y ahí se inició. Él tenía un libro, según lo que yo leí, que después que él regresó de ese encuentro de guerra, fue que se popularizó el libro de él. Entonces, el primer grupo tenía como 13 o 17 integrantes, creo que era. Y ahí fue que él comenzó a formar lo que son... ¿cómo se llama? Patrullas, exacto. Que es el sistema de patrulla. Exacto. De que eso ustedes me van a hablar ahora. Cómo funciona en interior los scouts. Yo quisiera, por ejemplo, en esa historia que tú haces, es un poco... algo interesante. Sí. Ajá, o sea, por ejemplo, él tenía que defender una ciudadela, un lugar pequeño. Una región. ¿Qué pasa? Que lógicamente tenía pocas personas. Sí. Él primero utilizaba lo que era un poco de la estrategia. O sea, como no son muchos, lo que hacía es que ponía personas diferentes haciendo sonidos para que creían que eran más ellos. Además de que utilizaba a personas, bueno, hoy se puede ver mal, o sea, porque era un poco una guerra, sí, pero había personas jóvenes y él lo utilizaba. O sea, por ejemplo, ahora mismo tuvo un muchacho, vamos a suponer, de 13 años o 12, tú dices que es un niño, sí, pero es un adolescente. O sea, es un muchacho, tiene muchas capacidades que muchas veces en la sociedad no se aprovechan. Lo subestiman. Sí, claro. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, que es diferente, porque por ejemplo los padres y la sociedad con su su interés de que todo salga bien, lo protegen más de lo que deberían. Sí. Y, o sea, lógicamente tú tienes que dar libertades, pero controladas. Eso es lo que hacemos. Cuando dice Jacob, es un juego de muchachos dirigido, o sea, y nosotros lo supervisamos. Sí. O sea, no es que ellos van a salir a hacer locura y ese tipo de cosas. Y eso es lo que principalmente pasa, ¿verdad? Ya, por ejemplo, como tú dices, se organizan por patrullas y esas patrullas son como equipos, o sea, mayormente deberían ser personas amigos porque tú te relacionas mejor con ellos. Y ellos, por ejemplo, si tienen que hacer un campamento, si tienen que hacer cualquier proyecto, ellos lo hacen entre ellos. Cada persona tiene una manera diferente de hacer las cosas. O sea, y eso es lo que también nosotros promovemos, de que no solamente porque tú, digamos, tengas una mejor nota, tú eres mejor. Sí. Sino que hay personas que son mejores con las habilidades. Sí, son más hábiles. Otros son más teóricos, mejores. Exacto. Y todo eso se aprovecha. Claro, y claro. Por eso también que uno ve mucho más el desarrollo, porque en la sociedad actual, y más aquí en República Dominicana, solamente muchas veces se busca una sola inteligencia, una sola actividad, una sola cosa que la persona se desarrolle. Sí, exacto. Que es lo que el sistema de hace 50 años te exige, que es estudiar para trabajar. Pero ustedes no. Un ejemplo, en los scouts lo que hacen es que tú descubras tu propia destreza. Sí. Okay. O sea, tú tienes la suerte de que tú tienes dos dirigentes que fueron el antiguo dirigente de tropa y el actual dirigente de tropa. Okay. O sea, y nosotros, en las ramas que nosotros hemos trabajado principalmente, es una rama que hace que el muchacho descubra en lo que es bueno. Okay. O sea, nosotros tenemos un sistema de las insignias que luego de que tú adquieres X insignias, tú haces especialidades. O sea, ahí tú vas a descubrir en lo que tú eres bueno. Sí. Si tú eres bueno en primer auxilio, en natación, en flecha, en música, hay diversidad. O sea, no hay límites de esa insignia de especialidades, sino lo que tú creas que tú eres bueno. Ok. Y, por ejemplo, si yo tengo un niño de 5 años, vamos a ponerlo de 10 años para ponerlo ya más o menos una edad que ya él pueda hacer cosas por sí solo, tú sabes.
¿En qué grupo caería? ¿En qué rama? Ajá, ¿en qué rama caería? ¿En qué batallón? ¿Batallón? No, ¿en qué rama? O sea, nosotros nos dividimos lo que es en ramas. O sea, va la primera rama, que es los lobatos o Ok, lobesnos, perfecto. que así es que mundialmente lo conocen como lobesnos, que va de 6 a 11 años. Ok. Entonces luego pasan a la siguiente rama, que es la unidad tropa y o scout, Ok. que va de 11 a 15 años. Entonces va a la siguiente rama, que son los caminantes, Ok. que van de 15 a 18 años. Y la rama mayor, que van de 18 años a los 23. Ya esa es la etapa adulta. Ya esa es la etapa adulta. Entonces cuando Se ya... llama el clan o los rovers. Ajá, el clan of rovers. Entonces, cuando ya tú cumples los 23 años, o sea, te revelan el cargo de... Te relevan del cargo de tú asistir todos los sábados, por Sí. así decirlo, y pasa al comité de recursos adultos, lo que somos nosotros, o dirigentes. O sea, Sí. tú te puedes preparar para ser dirigente de una rama, dar apoyo en una rama, o te puedes quedar simplemente ayudando en lo que necesite el grupo. Si un día te necesitan, te llaman, y así sucesivamente. Sí, o sea, ya es la etapa que el movimiento entiende que ya tú vas a ser un ciudadano. O sea, ya Exactamente. posiblemente tú te puedas casar, ya tú te puedas poner a estudiar algo más, o te vayas del país, o sea, de la ciudad, y eso. Ya si tú crees que tú puedes o necesitas seguir ayudando, porque lógicamente somos adultos los que trabajamos Exacto. mayormente, Sí. seguimos ayudando. Ok. De una forma u otra, ustedes siguen trabajando Sí. con el equipo y eso. O sea, es como dice una frase que nosotros usamos mucho en el Scout, no sé si lo dijo Baden Powell: una vez Scout, siempre Scout. Ok, perfecto. O sea, tú recitas tu promesa y esa promesa te hace de que tú mueres siendo un Scout. ¿Sabe que yo no puedo hacer la seña que ustedes hacen así con esa mano? Real, esa. A mí no me sale. Yo tengo que ayudarme para poderla hacer real. Es fácil. Es fácil, pero no sé. Parece que tengo alguna discapacidad en la mano que no me deja. O sea, es también algo que uno no mayormente no hace. en la vida Exacto, cotidiana. tan común. Sí. Pero- Oye, pero bien interesante. Veo que dependiendo de la edad van subiendo de etapa, de experiencia. O sea, no de etapa. Por ejemplo, eso es otra cosa. Que, por ejemplo, mayormente si tú estás... Eso uno lo podría ver como, por ejemplo, primaria, secundaria... Ok, perfecto. bueno, Y universidad y así. pero no necesariamente es así. O sea, por ejemplo, si tú tienes 17 años, vamos a suponer, aunque tú tengas toda la vida en los scouts, si tú, por alguna razón, por ejemplo, en mi caso, yo no sé mucho de primer auxilio, no es que porque tú tengas 10 años se supone que ya tú tengas que saber todo, Sí. o mucho de eso, ¿tú me entiendes? Sí. Y eso es lo que pasa, o sea, hay cosas que tú te desarrollas más que en otras cosas. Pero, por ejemplo, en la vida cotidiana, si tú vas a a la universidad, se supone que tú sabes tantas cosas de esto. ¿Tú me entiendes? O sea, es como una obligación que tú tengas que saber Sí. un poco o tanto de esto. Y eso es lo que pasa. O sea, cuando tú eres, vamos a suponer, rover o dirigente, puede hacer que tú seas mucho más especializado en tal cosa. Pero siempre se intenta que se aprenda de cada cosa importante. Como dice Jacob, depende de tu intereses, también tú te desarrollas mucho más en algunas cosas. Ok. Por ejemplo, yo estaba viendo que, así como ustedes dicen, las habilidades también se pueden distinguir por el color del pañuelo, ¿o me equivoco? Un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Ok, aclárenme eso. Por ejemplo, La pañoleta. si es como tú dices, si uno es hábil, por ejemplo, con el asunto de primeros auxilios, ¿cómo yo identifico en el grupo que tú eres el especialista en eso? Bueno, ahí va a depender también ya de tu desarrollo. Porque, o sea, tú puedes ser bueno en primer auxilio, pero nunca especializarte. Pero, ¿cómo tú identificas una persona? O sea, si esa persona llega a desarrollarse, ya le daríamos la insignia Ok, de perfecto. primer auxilio. Ya ahí no utiliza, en ese tipo de cosas no se utiliza Ok. el color De la pañoleta. Porque, o sea, lo que identifica el color de la pañoleta es del grupo que tú eres. Ok. Y hay otras cosas ya, como insignia de madera y cosas así,
que sí tienen color de pañoleta. Ok, perfecto. Sí, ya si tú eres adulto, mayormente no se utilizan ese tipo de insignias. Ajá. O sea, ya es un poco más aburrido, se podría Ajá. decir, entre comillas, pero es como más monótono. O sea, Sí. porque lo que pasa es que ya como tú eres adulto, no se está buscando tu desarrollo en esas áreas. O sea, Porque para ya los ahí tú jóvenes. deberías... Ujú. Enseñar, Aquí, ajá. básicamente, Ok, eso, y perfecto. guiar a los muchachos que aprendan. Pero también, por ejemplo, de las pañoletas, puede hacer que, por ejemplo, si tú vas fuera del país, o sea, República Dominicana Exacto. tiene una pañoleta de un color. Sí. O sea, cuando tú vas Oh, fuera del ahí sí país... se diferencia. Sí, ya cuando tú... Y eso tiene... La pañoleta que nos representa a nosotros a nivel, Internacional. ajá, por así decirlo, es color amarilla con los colores de la bandera también. Ok, una perfecto. bandita. Ajá, una bandita Sí. de los colores de la bandera dominicana. O sí, yo vi varios videos que la mayoría tenían Sí. la amarilla y eso. Ujú. Y También, por ejemplo, si es un evento, puede ser un campamento o algo así, Sí, se puede hacer una pañoleta para ese evento. exacto. Ah, Como ok. son, un ejemplo, los campamentos que se hacen cada 4 años, que son los... Bueno, o sea, el mismo nacional. Ajá, campamento Como nacional llamo. Scout, de caminante y de rover, se hacen cada Y los 4 lobatos años. también, los cantonamientos. Y ajá, y los acantonamientos que son de los Son los lobatos. más pequeños. O sea, cada ramo tiene uno uno a nivel nacional. a nivel nacional. Que ahí Cada se 4 juntan, o se deberían juntar, todos los grupos del país. Ok, yo entré a la página oficial de aquí, de la República Dominicana, de los Scouts, y veo que ahora en marzo tienen una conferencia a nivel nacional, así decía, una conferencia a nivel nacional. ¿En qué se basa eso? Ahora, ahí se eligen la persona, o sea, el presidente y los... Bueno, no me acuerdo ahora mismo los cargos, pero Ajá, los principalmente... presidentes, Ah, es los como- miembros de la Corte no. de Honor Nacional y así sucesivamente. Ok, ustedes tienen un calendario muy organizado, yo Sí, estuve sí. viendo O muchas sea, cosas. se comienza desde el día 1 de enero hasta el último día de que se participa en los Scouts. ¿Eso lo hacen de- anual o lo hacen como las elecciones Anual. normales? Cada No, cuatro no, no. Anual. Sí. Puede ser que haya proyectos para 1 año, 2 años, Ajá. cosas así, pero ya es un poco general. Sí. Ok. El presupuesto de la nación. Ahí sí se dice el presupuesto del Scout. Ahí se da, o sea, lo que se explica es todo lo que contienen, o sea, todo lo que tiene el Scout, cómo se ha manejado, en qué se ha invertido, También. cuáles son los planes a futuro de, Lo que se ha La logrado. ajá, lo que se ha realizado. logrado y todo eso. También, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, creo que son 3 días. Ujú. Y es un poco, bueno, es un poco también para los adultos, para reencontrarnos, Ajá. encontrarnos y hacer un poco de vida social. Ujú. Porque deberíamos hacer más actividades en eso. Porque también es un movimiento de nosotros. O sea, hay personas que yo conozco desde pequeño y que siguen eso. Y es un poco de vivencia también, porque hay cosas que tú haces que otra persona puede hacer que no sepa y uno se va nutriendo Ajá, con se eso. Se comparte el conocimiento. Sí, el conocimiento y todo eso. Y también los problemas, porque uno piensa muchas veces Sí. que uno tiene un problema y que nadie más lo tiene, pero es más común y se soluciona. Ahí mismo te dan tu consejo. No, mira, eso tú lo Sí, resuelves así. ya Eso sabes. no es normal. No era gran cosa, muchachos, yo pasé por eso, mira, yo hice esto, eso. Sí, O sea, así. ustedes también se convierten en su propio psicólogo, por así Sí, decirlo. por así decirlo. En verdad, en los cabos hay que trabajar mucho la La psicología. Sí. Porque, o sea, nosotros estamos tratando con muchachos y Sí. cada muchacho tiene un problema. Diferente, claro. Ah, y Muy cada serio. muchacho es diferente, o sea, el comportamiento es diferente y tenemos que ponernos en su situación y tratar de entenderlo para ayudarlo a mejorar. Sí. Ok. Que eso también es lo que un poco pasa con otras instituciones, se podría decir, que se trata mucho a veces la persona como un conjunto. Sí. O sea, tú me entiendes. Y por eso los exámenes, y por ejemplo, y van saliendo así, tú me entiendes, como que no se toma tanto tiempo, porque es Exacto. una cosa tediosa. O sea, Sí. por eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos, o bueno, los muchachos que son los dirigentes ahora, ellos lo hacen 2 horas cada semana. Pero imagínate tú, por ejemplo, los profesores, que tienen que estar mucho tiempo con ellos, si se ponen a eso, o sea, no tienen vida social. O sea, y muchas veces tú tienes que estar pensando en la actividad y ese tipo de cosas, pero es algo muy tedioso. O sea, por ejemplo, y por eso yo creo que ahora las escuelas están implementando lo que son los grupos scout, Sí. porque es que se necesita. O Oh. sea, Eso va. El- ya han comenzado muchos. Ujú. y Ok, más. yo sí, porque no veo el que Ministerio hace- de Educación hizo un convenio
Yo con vi la en asociación. la página, vi el sello del ministerio. Yo me quedé como... Sí, hizo un convenio con la Asociación Scout de República Dominicana para formar grupos en las escuelas. Para Ok. que el niño aprendiera lo que es Como Sí, la el supervivencia. grupo. O sea, y están formando en escuelas. Incluso aquí en San Francisco, prontamente van a formar nuevos grupos en las escuelas Ok, de aquí perfecto. para... Como la educación scout dentro Sí. de la escuela. Sí, Pero así está mismo. chévere, loco. Claro. O sea, lo que pasa es que si uno se da cuenta, en las escuelas en verdad se necesitan muchas Sí. cosas así. Sí. O sea, porque que tú no puedes tener un muchacho solamente Clase, estudiando, clase, clase, y eso. O sea, tú tienes que... Ellos, o sea, la creatividad, yo podría decir. que Deben tienen de que- explotarla. sí. Tú tienes Sí. que crearle un sistema que el niño se desarrolle, que nada más no Sí. sea mucho número, mucha Claro, sí, letra y aprender Exacto. de esto y nada. Aprender y Y el vaciarse. niño, ¿qué? O sea, no se divierte ni hace nada. Porque, o sea, básicamente los scouts enseñan jugando. Jugando. Es sí. jugando, o sea, tú vas a las ramas menores, que son caminantes, tropa y lobato. Y tú lo vas a ver correteando por acá y así sucesivamente. Ya los rovers un poquito más de planificación, porque, o sea, nosotros lo que estamos es preparándolo ya para la vida de la adultez. Laboral también. Ok, perfecto. Pero yo tengo una inquietud desde hace rato. Y es que, como tú estabas hablando ahorita, hay distintos grupos. Por ejemplo, en Santo Domingo, uno pertenece a un colegio y eso. Sí. Por ejemplo, como el evento que va a suceder ahora en marzo, ¿ustedes no hay como esa exclusividad de que nada más van a... o es todo... No. todo el mundo? Es a nivel nacional. O sea, esa actividad es Esa actividad No importa es- de dónde venga el grupo. Sí, pero, o sea, para tú participar tienes un requisito. Ok, O sea, tú tienes que ser dirigente o comité de padres ok. o comité de grupo. No pueden participar los muchachos de una rama. Esa actividad es para la persona adulta, Exacto. Ok. mayormente. Pero, por ejemplo, casi como te decíamos, los campamentos nacionales, o sea, si es de los rovers o de los tropas, Sí. cada 4 años, todos los grupos están invitados. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, ahí se divide en diferentes grupos, en diferentes distritos. Por ejemplo, en Santo Domingo no sé si hay 3 distritos. Sí, hay 3 Algo así. distritos. Y ellos pueden tener su propio campamento. O sea, Sí. porque ahí vamos a suponer 5 grupos o 4. Ellos mismos pueden hacer su campamento. Lógicamente no es tan grande como uno nacional, pero sí tiene, ahí sí son actividades un poco exclusivas de esos grupos, porque lógicamente si ellos quieren hacer algo, vamos a suponer, si queremos hacer algo en Macorís, Nosotros, no tiene sentido que venga una gente de Santo Domingo. ¿Tú me entiendes? Claro, O sea, para hacer lo que ustedes pueden hacer aquí. y eso es... Sí. O sea, no es que sea exclusivo. Sí. O sea, no es que decimos no puede venir nadie. Exacto. Simplemente que muchas veces la logística, una actividad pequeña de 100 personas, de 200, se maneja así. Ok. Y hay grupos que si quieren participar, muchas veces participan. Sí. un ejemplo es como dice, o sea, si nosotros, San Francisco, queremos organizar un campamento del distrito que nosotros pertenecemos, que es Cibao Central, Ujú. nada más podrían participar los grupos que pertenecen a Cibao A ese Central, distrito. a ese distrito. Perfecto. Serían como 5, ¿verdad? Sí. Que somos. Creo que sí. Que es ¿En cuál Moca, es? Ok. el grupo de Moca, San Francisco, el de La Vega, el 92 de La Vega. Santiago. Y hay 2 de Santiago. Dos de grupos Santiago. de Santiago. Santiago Ok. tiene muchos grupos también. Sí. Pero nada más hay 2 distritos. De Santiago... En Santiago hay, Perdón. o sea, Santiago tiene grupos que pertenecen a Cibao Central, pero Santiago tiene 2 distritos de ellos, ¿sí? Interno. internos. Ok, perfecto. Aparte de que los grupos que pertenecen a Cibao Central. Y con la participación ahora del Ministerio de Educación, ¿ustedes considerarían que esto le va a sumar a ustedes como grupo? O Sí, sí. Sí. ustedes- Ya lo está haciendo a nivel nacional. Sí. Y como grupo esperamos que sí. O sea, porque como dice Jacob, se está trabajando en que se hagan más grupos aquí. Y por ejemplo, si aquí hay suficientes grupos, podemos hacer un distrito y es un poco más mejor, se podría decir. Ajá, porque podemos ya hacer más seríamos como actividades. independientes. Ok, O sea, eso más como... independencia. ok. con más independencia nosotros tuviéramos. ¿Cuál es el número del grupo de ustedes? 88. 88. Entonces el 88 sería quien tendría el mando del distrito. Básicamente. No, o sea, bueno, no no hay podría, mando. o sea, no el mando, pero sí la cabeza. Sí, ok. porque lo que pasa es que
lógicamente, la mayoría de la experiencia sí está aquí. Porque en verdad Sí, hay claro. personas que... O sea, tenemos 25 años. 25. Sí, 25 años. Y esos grupos van a ser nuevos y mayormente son dirigidos por los mismos profesores, asesorados por nosotros o personas de la asociación. Exacto. Pero la experiencia, se podría decir. No, yo supongo que mandarían, Pero- los adultos del grupo de ustedes lo mandarían para las instituciones a que hicieran el trabajo que el profesor carece. Sí, o sea, primero, en verdad, por ejemplo, nosotros no podemos, por ejemplo, Jacob, que es dirigente de esa unidad, no se pueden ir todos, sino lo que pasa es que, por ejemplo, esos profesores tienen que tener un entrenamiento y uno lo asesora, pero Mayor- no es que... Yo considero que mayormente serán los profesores de educación física que van a recibir ese entrenamiento. No necesariamente, sino el profesor que se quiere involucrar. Ah, ok, perfecto. No es... porque la ¿Será actividad- algo voluntario? Sí, es algo voluntario. Ok, perfecto. Porque Que la no- actividad que uno hace tampoco es que tú tienes que estar haciendo lo mismo que los muchachos hacen muchas veces. O sea, si son adultas la persona, se entiende. O sea, por ejemplo, en la tropa hay una señora que ya tiene... Sí, ella tiene mucho ya. Ella Doña tiene dos Elsie, hijos ¿verdad? de 20 y pico de años, se ha Ajá. graduado y ella participa. O sea, lógicamente, tal vez donde Ann, por ejemplo, que es el más atlético de nosotros, que es dirigente, donde ella puede llegar, tal vez ella no puede llegar. Pero hay cosas así como que no tiene que ver la edad, ¿me entiendes? Ok. O la Cada capacidad de- dirigente en la unidad desempeña un papel, rol. fundamental. Y aporta también, o sea, cada Sí. persona aporta algo Sí, diferente. que no es necesariamente que tú eres jefe y tú haces todo, ¿no? Cada persona tiene un Ok, un delegan rol. funciones, Claro. que es Sí. bastante interesante, que Sí. lo forman a ustedes como líderes. Sí, eso ayuda mucho. Eso está muy chévere, loco. Y para explicarte un poquito lo que es para formar un grupo, o sea, yo sé que tú vas a tener un poquito de inquietud ahí. Sí. O sea, para tú abrir un grupo en una escuela, por ponerte poner ese un caso, ejemplo, sí. el profesor que se involucre, o sea, no es que, ok, sí, yo quiero estar y vamos a abrirlo, no. O sea, la asociación, en conjunto del ministerio, Tienen que organiza aprobar. talleres Ok. en un lugar que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, que somos dueños, por así decirlo, todos los scouts del país, porque aportamos para que se mantenga ese lugar, que se llama Campo Escuela Cuayo. Ok. Ahí ¿Dónde es que se encuentra eso ubicado? En San Cristóbal. Ok. Ahí es que se dan los talleres y son talleres de fines de semana. O sea, es mayormente de un viernes a un domingo. Con dormida y todo eso. Y cada día tiene diferentes temas para Ok. preparar. Muchas veces no, se va escalando. O sea, se van varios fines de semana y así van aprendiendo. Y también se le da apoyo con grupos cercanos. O sea, aparte de que le dan esos talleres, en un taller tú no vas a aprender todo lo que podemos saber práctica. Aníbal y yo, Sí. que tenemos muchos años en movimiento. Y por eso más es que ellos forman donde hay grupos cercanos para que le den la supervisión, por así decirlo. Ok, comprendo. Entonces, por ejemplo, si yo organizo un grupo en la escuela que está aquí atrás y el grupo de ustedes está ocupado, me mandarían entonces el grupo de La Vega, me mandarían entonces el grupo de un grupo de lo de Santiago. Ah, ¿se podría O sea, decir que sí? Se puede decir que sí, pero no tendría tanto sentido. O sea, por Exactamente. ejemplo, yo entiendo que buscarían lógicamente La forma. De que sea el lo de grupo aquí. de aquí lo Exacto, ayude. pues. Porque, por ejemplo, el transporte, ya por el transporte ya tú sabes que Sí. es un poco Es un incómodo, costo, sí. Pero, por ejemplo, así mismo uno puede decir, por ejemplo, aquí, esto es lo En la que- comunidad, sí, en la comunidad, si se reúnen, se puede hacer. Lógicamente tiene que haber personas responsables. Como te digo, uno le puede asesorar, pero uno no puede estar siempre... Exacto. Ahí, O de sea, la mano entregarse con al ellos. 100%, porque uno diría descuidar al que pertenecemos ya para reforzar el de ustedes. Ok, perfecto. O sea, nosotros simplemente lo que le diríamos es reforzamiento y orientación para cómo serían las cosas. Sí. Pero no le haríamos las cosas más Ok, fácil. ok. Sí, ya comprendo. Entonces, para terminar, ¿cómo una persona puede integrarse al grupo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? Y de que ustedes se ríen. No sé, se pone como... O sea- no, eso es fácil.
Un ejemplo, San Francisco o 88 se maneja de una forma de que o puede asistir a un lugar que realiza la inscripción al grupo, que es la librería Ariel, Ok, en la perfecto. Cruz, entre la Villini Ajá. y... Por donde la estaba Corte- Bellas Artes. Exacto, frente a Ya, Bellas Artes. Frente a Bellas Artes, sí. O puede asistir a donde nosotros hacemos las reuniones, que es en En el estadio. Julián Javier. En el Centro Ajá. Deportivo Juan Pablo Duarte. Ajá, en el Centro Deportivo Juan Pablo Duarte, ahí es que nosotros realizamos las reuniones de 3 ramas. De Lobato, Tropa y Caminante. Y los rovers ya, o sea, podría asistir al estadio y allá le daríamos la información donde se va a realizar la reunión de los rovers, porque los rovers se manejan diferente a las demás. O sea, es rotativo. Ok. En las diferentes casas de los miembros que pertenecen Sí, a esa perfecto. unidad. Sí, básicamente también los requisitos nosotros decimos que lógicamente que quiera participar el muchacho. Que Muchas tenga veces interés. Ajá, el interés, porque hay muchas veces padres que quieren poner a los muchachos, pero El muchacho no quiere. el muchacho no quiere y muchas veces uno va cosas arriba y ellos también, o sea, porque en los casos es algo voluntario, o sea, tú lo haces, tú puedes tener tu beneficio y todo eso, pero si tú no quieres, no te podemos obligar. O sea, y las actividades son muy voluntarias y eso. También el costo siempre son mensual. 100 pesos mensuales. O sea, algo simbólico, podríamos decir. Básicamente eso. O sea, si un muchacho se comporta bien, que normalmente se comportan bien, no hay otros requisitos más. Ya, participa. Y, o sea, en cuanto al comportamiento, por así decirlo, no es que se comporte bien o mal, porque, o sea, si el muchacho se comporta mal, Ujú. nosotros ayudamos para que el niño entienda de que... Ok, ustedes Sí, le claro. ayudan. Sí. Que ahí es que va la parte psicológica de la que Claro. estábamos hablando ahorita. Exactamente. Pero bien. Hay muchachos que han entrado, el ejemplo lo De tenemos Aníbal. aquí. A su madre, tú vas a su casa y tú le preguntas, ¿y cómo se comportaba Aníbal? Ese muchacho era Hiperactivo. inquieto y qué sé yo qué. Y ahora es una persona bien diferente a lo que era cuando chiquito. Le bajan el volumen. Y no, o sea, y nada más no es una persona que se ha movido. Por ejemplo, si tú me habías visto cuando yo entré a los Scouts, él fue mi dirigente. Ok. Aunque tú lo veas así que estamos compartiendo ahora los Igual, dos, igual. él fue mi dirigente y él te puede poner el ejemplo que yo era una persona muy callada. Sí. O Sí, sea, no yo trabaja no- mucho. O sea, los muchachos desarrollan mucho porque, como te digo, en la sociedad normalmente cuando alguien hace algo mal, de una vez se recrimina. O sea, tú le dices, eso está mal, tú no tienes que hacer, hay mucho no y ese tipo de cosas en los casos. Si tú haces algo, entre comillas, mal, o sea, primero tú buscas la solución de hacerlo diferente, de por qué se hace así, ¿tú me entiendes? Tú también ves el resultado, porque muchas veces uno hace las cosas porque sí. Sí. Y porque sí, y tú no lo disfrutas. Se puede decir. Hay muchas cosas que tú puedes hacer que tú las puedes disfrutar y tú le sacas beneficio. Sí. Y entre los muchachos también la interacción siempre se busca que sean, o sea, somos una hermandad. O sea, no, tú puedes hacer una competencia con un muchacho, pero no No que seamos enemigos. somos enemigos. Ok. O sea, y, Sino con el fin de competir y, Claro. y Exacto. compartir. sí. Esa es la meta que se busca. Exactamente. A los tigres que creen que van a ir para allá a buscar menores. Están No, y equivocados. si tú supieras que hay muchas personas en el ¿Qué? movimiento que han entrado porque le interesa a una persona. O sea, una chica o una chica que le interesa a un chico. Y conoce el movimiento, conoce cómo es y los valores que tiene y se queda porque le gusta. Ya, no sí. porque le gusta a esa persona. Sí, porque Después le dan banda a la sí. sí. Es difícil que tú o sea, yo diría que en los scouts y en muchas cosas así, o sea, si tú vas por un fin así, como que tú estás perdiendo tu tiempo, o sea, hay otra manera que tú puedes simplemente, si tú estás buscando chicas o chicos, lo que sea, hay otros lugares que tú lo puedes hacer más fácil, podríamos decir. Claro, o sea, claro. porque en los scouts, como te digo, es voluntario y hay cosas que si tú no la quieres hacer, tú no te va a agradar, o sea, tú estás Exacto. perdiendo tu tiempo. Ya. Señores, ustedes me ven aquí, pero yo estoy tratando de poner el dedo así, así. Real. Para te pasar. Bueno, también, tú sabes, no sé si tú te Ah, diste los cuenta. lobatos lo usan así. Sí, bueno, Ok. sí, abierto.
Sí. Así. Así, ajá. Porque eso simboliza como Ok, la primera etapa es así. Sí, lo La más pequeño. segunda, cerrado, me imagino. No. Después de la primera, todo el mundo Sí. es así. Sí. Ok, Eso, porque perfecto. eso simboliza las dos orejas de los lobos. Ok. Y esto ya es... No sé si tú quieres que lo expliquemos. Ajá. Porque Sí, tiene un dale, significado. dale. Las tres partes son los principios. Ajá, los Dios, principios scouts. Dios, Patria. para y hogar. Ajá. O sea, Dios porque se principia en la creación. Sí. Patria porque somos buenos ciudadanos. Y hogar porque... ¿Cómo se dice? O sea, porque... Se consideran como una familia. Sí, Ajá. o sea, no, Ok. y también tú tienes que, las cosas que tú haces en los scouts, tú puedes ser muy bueno, o qué sé yo, pero en tu casa tú tienes que ser así o mucho mejor. O sea, no es que tú haces en tu casa un desordenado, pero el scout Súper ordenado. súper ordenado. Ya, comprendo. También esto, por ejemplo, es que el mayor, o sea, el dedo gordo, Ajá. proteja a lo más pequeño, al menor. Ok. O sea, por eso está un poco así. Y ese es el círculo de la hermandad scout. O sea, ese círculo que se forma ahí es lo que la hermandad scout. O sea, como te digo, somos una hermandad en el mundo entero. O sea, Ok, pues yo pensaba que eso era lo loco, así. No, nosotros tenemos muchas cosas muy bonitas. Lo que son los Sí. principios scouts, lo que Ey. son las virtudes y así sucesivamente. Pero bien. Sí. sí, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas. Por ejemplo, si tú ves a, digamos, los policías o no sé qué otra institución, muchas veces los uniformes, ese tipo de cosas, tal vez no tienen su significado muy profundo o muy en la historia, Sí. sino que es un poco más por Superficial. superficial Sí. o por la necesidad de la política, o se podría decir, Sí, o sea, claro, claro. de esas instituciones. Pero en el SCAO, o sea, por ejemplo, muchas veces ustedes ven los palos, lo que Sí. le dice la gente. Ajá, Cuando los tú dices palos que palo, son bordones. son los bordones. o sea, Bordones. y muchas Ok. veces primero tiene su significado de por qué lo llevan, para qué lo llevan. Eso no, cada uno no identifica una tropa. Una patrulla. Una Sí. patrulla. O sea, uno se confunde. Las tropas son... Uno dice tropa, porque hay muchas personas que se confunden y creen que son los militares, que sí, no tienen nada que ver. Pero las tropas son el grupo de los muchachos. grupo completo. Puede haber 25, digamos. Sí. Y la patrulla son un grupo de 8 o 7 muchachos. Ok. Que son de un ejemplo, digamos, son de la lobo, un animal, o sea, Ok. se identifican así. Y ese mismo bordón tiene tallado cosas que significan algo. Y hay muchas cosas también en la vestimenta que tú... Sí. Que también tienen un significado. Tú vas a escuchar mucho lo que son nombres como si fueran militares. Y es porque nosotros la base la tenemos por los principios sí. militares que tenía el fundador. Paul. Waldenpower. Band Power. O sea, si tú buscas la historia, el nombre es más extenso, pero el nombre de pila de Waldenpower. Pero un ejemplo, si tú preguntas a un scout cómo se llama, Lord Stevenson Smith Waldenpower. Porque fue... Tú sabes que en la Inglaterra en ese tiempo Sí. había muchos... Sí, honores, muchos cargos. muchos cargos. Que depende al logro que tú hicieras, Sí. ellos te lo iban dando. O sea, que yo en Inglaterra sería Sir Cisco. Si lo logras. Sí. Ay, nada, viejo. Muchísimas gracias por este Gracias a episodio. ustedes. Gracias por toda esa información. Y anoche yo me trasnoché buscando parte Sí, de... parece que sí. Ay, si tú supieras que Muchachos, faltó hice mi muchísimas tarea. cosas. Faltaron. Sí, Se puede hacer muchísimas. una segunda parte, Oh, tranquilo. claro. Ah, pues, está todo, pues, vamos a hacer una segunda parte y, Y el público también, si tienen alguna pregunta. Y así, que ¿cómo la entiendes? dejen en los comentarios ahí. Está todo. Bueno, perdón, también Dale. tenemos... nos pueden buscar en la página del Grupo Scout 88. Ajá. Tenemos en Facebook. Sí, yo Instagram. estuve buscando ayer y no encontré ninguna página de aquí de Macorís. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que tiene que poner por el nombre del grupo. Del Ok, grupo. porque yo vi que tú estabas escrita en una, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba yo, pero él está aquí, pero no veo a más nadie. Y que Eso no sí, tenían sí. ni Está publicaciones. El grupo Scout 88. Ok. Y en Instagram, Scout 88. Y también se puede informar lo que es a nivel nacional por Scout RD. Scout RD. Sí, esa yo la encontré. Sí, ahí también, por ejemplo, si tienen dudas, pueden escribirle a ellos. También. Y también ellos nos van a referir a nosotros. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias y A ti. pueden encontrar el episodio en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que ya ustedes saben. Muchísimas gracias.